Buen día, mi nombre es Nelson Gabriel Carreño Jerez, estudiante de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales del programa de Contaduría Pública. En la modalidad de investigación, para sustentar el proyecto de trabajo de grado, se trae una propuesta estratégica que le permita a las personas no obligadas a llevar contabilidad del área metropolitana de Bucaramanga determinar la obligatoriedad en la presentación de la declaración de impuesto de renta y complementarios. Dentro de los objetivos planteados, se planteó un objetivo general que fue generar una propuesta estratégica que le permita a las personas no obligadas a llevar contabilidad del área metropolitana de Bucaramanga determinar la obligatoriedad en la presentación de la declaración de impuesto de renta mediante el uso de una herramienta innovadora. Asimismo, se plantearon tres objetivos específicos. El primero, identificar las fuentes de renta en personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que impliquen la presentación de la declaración de impuesto a partir del estudio de la Ley 2010 del 2019, con el fin de definir aspectos determinantes en el cumplimiento de la obligación. Como segundo objetivo, se planteó determinar el nivel de conocimiento tributario que poseen las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad en el área metropolitana de Bucaramanga, frente al impuesto de renta y su declaración mediante la aplicación de una encuesta que permita detectar deficiencias que requieren fortalecimiento. Como tercer objetivo, se planteó apoyar el cumplimiento voluntario de la obligación de presentar declaración de renta por parte de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad a través de la formulación de una propuesta innovadora que facilite las cargas fiscales a los contribuyentes. Asimismo, se hace un planteamiento de la problemática a presentar, pues desde que se creó la declaración de renta, por el cual es un medio, las personas le pueden informar a la DIAN cuál fue la totalidad de sus activos, de sus remuneraciones, de sus gastos o de sus derivaciones. Se presenta un problema debido a que muchas de las personas presentan sanciones por extemporaneidad, por omisión, por inexactitud en materia tributaria. Y todo esto es originado por el desconocimiento que tienen las personas no obligadas a llevar contabilidad frente a los conceptos que determinan su obligatoriedad en la declaración de renta. Muchas de las personas actualmente conviven con el tema de saber que tienen que declarar renta o que pueden llegar a declarar renta por sus ingresos adquiridos durante el año inmediatamente anterior. Pero muchas de estas personas no tienen los conceptos claros, el por qué deben declarar renta, si hay unos montos fijados por medio de la ley, las cuales determinan si usted debe o no debe declarar renta. Entonces, la mayoría de las personas no tienen esos conceptos claros. Hay unos vacíos tributarios enormes. Las personas no saben que hay unos beneficios tributarios a los cuales pueden acceder. Las personas tampoco saben qué los beneficia o qué es bueno para el país, para la nación, como implicaciones legales. Pues la mayoría saben que si no se cumple con el efecto de tener que presentar a tiempo su declaración, tienen el concepto de que pueden estar acarreando una sanción, pero no saben con certeza si es una sanción económica, es una sanción penal. Muchas de ellas piensan que aún se puede evadir en materia tributaria, y es que actualmente la educación no permite que las personas tengan como una buena cultura en materia tributaria en base al cumplimiento de la obligación de tener que tributar. Entonces, en vista de esto, se planteó como la pregunta a la investigación y esta pregunta fue muy concisa y sería, ¿cuál es la estrategia que resultaría más útil para que las personas no obligadas a llevar contabilidad puedan determinar su obligatoriedad en la presentación de la declaración de renta anualmente ante la DIAN? Esa fue la pregunta que se formuló y es sobre la cual vamos a trabajar en esta investigación. Dentro de la metodología del diseño de la investigación, se siguieron 4 pasos muy importantes. El primero fue el tipo y el enfoque dentro de la metodología, el cual fue una investigación exploratoria deductiva con un enfoque cualitativo, porque se recopiló información, la cual fue tabulada y analizada, y cuantitativo por el uso de las herramientas que utilizamos para la medición y análisis de los resultados. Dentro de la metodología de la investigación también tuvimos como un segundo paso, que fueron las fuentes de información, y entre esas está el instrumento de recolección de muestra, el cual fue muy importante para poder encontrar los datos que estábamos buscando, y se basó en exploraciones basadas en censos y mediciones estatales, en páginas con grandes recursos como la DIAN, el DANE y la Cámara de Comercio.
Y la encuesta que fue aplicada a la población, la cual nos constituyó en gran parte la mayoría de las personas que no están obligadas a llevar contabilidad residentes en el área metropolitana de Bucaramanga. Como un tercer paso dentro de la metodología fue la población y muestra, la cual fue muy importante, pues fue necesario determinar una muestra intencional de 106 personas, que corresponde al 10% de la misma, considerando representativa dado la homogeneidad que tienen estas dichas personas, que se concreta en el criterio definido de no estar obligado a llevar contabilidad. Esto así, que basados en las proyecciones del DANE para el año 2022, frente a una población de 886.000 personas aproximadamente, personas que tienen la tendencia a declarar renta, se definió dentro de la edad poblacional entre los 27 y 59 años, donde se logra determinar que en este rango de edad es cuando las personas tienen esa tendencia para empezar a declarar renta. Entonces nos basamos en una muestra pequeña intencional de 106 personas, la cual fue analizada y tabulada a través de la encuesta como herramienta para la obtención de los datos, los cuales fueron analizados así. Dentro del análisis, como cuarto paso en la metodología, fue la información que se analizó por medio de los indicadores y las ilustraciones que se pudieron ver en la presentación. Nos facilitaron la interpretación del nivel del conocimiento tributario que poseen las personas del área metropolitana de Bucaramanga. Gracias a esta encuesta pudimos determinar ese nivel de conocimiento, el cual nos llevó a entender que las personas tienen cierto conocimiento en materia tributaria, pero también tienen ciertos vacíos, los cuales se pueden fortalecer con una guía, con una herramienta que de pronto les permite entender un poco más esa información. Esa fue como la metodología que se utilizó en esta investigación. Dentro de los resultados obtenidos en esta investigación, se logró determinar diferentes conclusiones a las cuales podemos llegar, y es que después de realizada la revisión de las fuentes bibliográficas orientados en la renta de personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad, se logró observar el nivel de conocimiento tributario que poseen las personas naturales en el área metropolitana de Bucaramanga. Para así apoyar este análisis del impuesto de renta en el cumplimiento voluntario de la obligación misma mediante una propuesta innovadora a través de una consulta. Pero dentro de estos resultados, dentro de los primeros resultados que logramos obtener fue la identificación de la fuente de renta en personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que implican la presentación de la declaración del impuesto. Acá se logró hacer un análisis de la ley 2010 del 2019, donde se determinan los topes que la ley tiene predeterminados para que las personas naturales tengan claro qué factores determinan mediante sus ingresos su obligatoriedad ante la declaración de impuesto de renta y complementarios para el año inmediatamente anterior. Aquí están determinados los topes por patrimonio, por ingresos, por compras, por las consignaciones realizadas bancarias. Y muchas de las personas, algunas tienen claro esos topes que se actualizan cada año y otras no tienen claro esos topes. Entonces, dentro de los resultados obtenidos se logró determinar que en la ley 2010 se habla de esto, pero la gente no conoce la ley. Se logró también determinar a través del estatuto tributario que también están establecidos esos topes, las cuales también se actualizan cada año. Como un segundo resultado, también pudimos determinar el nivel del conocimiento tributario que poseen las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad en el área metropolitana frente al impuesto de renta y su declaración. Logramos determinar que la mayoría de las personas tienen los conceptos claros, pero no tienen un concepto claro a profundidad. Saben que hay que presentar una declaración de renta en base a sus ingresos, pero no tienen claro los conceptos, no tienen claro los topes que determinan esos ingresos. Entonces hay una gran falencia, y es por eso que dentro de los resultados encontramos que como los siguientes rangos, una de las preguntas formuladas fue que si las personas tenían claro, por así decirlo, por ejemplo, los topes para patrimonio. Y el 59% de las personas contestaron que sí tenían claro los topes que determinan por patrimonio su obligatoriedad ante el impuesto de renta y complementarios. Eso
dentro de las preguntas como más relevantes que se desarrolló dentro de esta investigación. Entonces sí es de bastante confidencialidad, la confianza que nos ejerció esta encuesta para poder tener claro como los conceptos en materia tributaria. Frente a la pregunta que si la mayoría de las personas tenían claras las consecuencias que podrían tener o las repercusiones que podrían tener en materia legal, el 68% de las personas contestó que sí podrían tener una repercusión económica, frente a un 46% de las personas que lograron determinar que podían también tener una sanción penal. Entonces las personas sí saben que si no se cumple a tiempo con la declaración pueden tener algún tipo de sanción, frente a otras personas que aún todavía no tienen claro las disposiciones o frente que tiene la DIAN frente al no cumplimiento de la obligatoriedad en la declaración de renta y complementarios. Entonces esto sí nos dejó grandes resultados frente al conocimiento que tienen las personas en materia tributaria. Otra de las preguntas que nos pareció también muy relevante en esta investigación es que el 61% de las personas no tienen claro que se puede obtener algún beneficio tributario, frente a un 41% que manifiestan tener conocimiento de algún beneficio tributario. Esto también nos da como resultado que las personas no saben que sí existen beneficios en materia tributaria, lo cual sí es muy importante y se puede llegar a trabajar en el fortalecimiento de los conceptos, ya que estos deberían venir ligados desde la educación, desde su colegiatura, pasando por la universidad. Es muy importante generar cultura en nuestra sociedad. Entonces sí es dentro de los resultados, podríamos decir que es muy importante, ya que se logre identificar un vacío, el cual se puede llegar a trabajar de una manera muy correcta. Otra de las preguntas muy importantes, ya para finalizar, dentro de los resultados, es que el 98% de las personas respondieron estar interesados en una herramienta innovadora que les permita poder adquirir más conocimientos en materia tributaria, que les permita poder determinar su obligatoriedad. Dentro de estos resultados, en un 98% significa que la mayoría de las personas quieren y están dispuestas a tener eso también en un dispositivo móvil, ya que el dispositivo móvil como herramienta mediante las TICs de comunicación es lo que más utilizan en el día a día. Entonces esto nos llevó también a generar como un último resultado, generar una propuesta innovadora que apoye el cumplimiento voluntario de la obligación de presentar la declaración de renta por parte de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad mediante una consulta, mediante una aplicación móvil e interactiva, que sea amigable con el medio ambiente, que sea amigable con las personas, que sea lo más sencilla posible. En términos que familiarice a las personas en términos tributarios, que sea algo supremamente sencilla. Entonces fue algo muy importante los resultados de la encuesta que se realizó en las personas. Dentro de las conclusiones y recomendaciones, ya para finalizar, frente a los objetivos planteados dentro del primero, que fue identificar las fuentes de renta en personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que impliquen la presentación de la declaración del impuesto a partir del estudio de la Ley 2010 del 2019, con el fin de definir aspectos determinantes en el cumplimiento de la obligación. Como conclusión, se llevó la formación de generar más conciencia, de generar cultura tributaria sobre la obligatoriedad en la presentación de la declaración de renta y complementarios y las posibles sanciones que pueden acarrear el no presentar la obligación tributaria. Como recomendación para el primer objetivo es generar más participación a las personas para hacer conciencia en la generación de cultura tributaria, ya que al formar personas conscientes en los deberes tributarios, se logran obtener muchos beneficios económicos para la nación y para las personas. Dentro del segundo objetivo que se planteó fue determinar el nivel de conocimiento tributario que poseen las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad en el área metropolitana de Bucaramanga frente al impuesto de renta y su declaración mediante una aplicación de una encuesta que permita detectar deficiencias que requieran fortalecimiento. Dentro de esta conclusión para ese segundo objetivo, el área metropolitana de Bucaramanga frente a la obligatoriedad de presentar la declaración se logra presentar muy poco conocimiento y la poca cultura tributaria acompañada de la desinformación sobre los conceptos claros para la presentación de la declaración de renta y complementaria. Entonces se concluye que hay una poca información, hay la información, se tiene alguna idea, pero hay muy poca
al detalle sobre lo que realmente prevalece y es importante en materia tributaria. Se recomienda el aprovechamiento de los recursos tecnológicos que se encuentran en los mercados, como son los dispositivos móviles, para capacitar a las personas en temas económicos, financieros y tributarios con el fin de mejorar los buenos hábitos en materia tributaria. Hay que siempre generar una buena cultura. El tercer objetivo es apoyar el cumplimiento voluntario de la obligación de presentar declaración de renta por parte de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad a través de la formulación de una propuesta innovadora que facilite las cargas fiscales de los contribuyentes. Dentro de esta conclusión se planteó la propuesta por un medio de un diseño interactivo de fácil uso a través de una consulta amigable con las personas que a través de la parametrización de los conceptos principales de la declaración de renta se logre determinar su obligatoriedad en la presentación del mismo. Pero esta conclusión también se hace una muy buena recomendación, es ir actualizando la información conforme a los cambios que se logren dar en normas tributarias, ya que cada año, como bien de saber, se generan reformas tributarias para así poder dar continuidad a la de cada propuesta planteada. Esta es la sustentación para esta investigación con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. Muchas gracias por el acompañamiento dado. Esto fue todo hasta acá. Muchas gracias. Buena tarde.